Este video está patrocinado por Surfshark VPN. Constantinopla cayó por una puerta abierta y a Troya se infiltraron en un caballo. Si algo nos ha enseñado la historia es que muchas veces la seguridad presente no basta. Y lo mismo sucede con tus redes y equipos. Surfshark VPN te ofrece un sistema superior de seguridad que encripta y protege tus datos y toda tu actividad en línea para todos tus dispositivos. Con Surfshark VPN podrás conectarte sin riesgos a redes públicas como en aeropuertos, acceder a contenido bloqueado por región como tus series y películas favoritas, poder elegir entre diferentes precios de lo que adquieras de acuerdo a tu ubicación, entre muchos otros beneficios como alertas por si tus datos son filtrados a Internet o Surfshark Antivirus. Y todo esto gracias a que puedes elegir entre más de 3.000 servidores alrededor del mundo en más de 100 ubicaciones. No pierdas la oportunidad de protegerte como otrora lo hubieran deseado Príamo o Constantino. Accede ahora a Surfshark VPN para disfrutar de la seguridad en línea como nunca. Ingresa a surfshark.com/épica para obtener un gran descuento. Y si simplemente no te agrada, contamos con garantía de devolución de 30 días. 544 después de Cristo. El general romano Flavio Belisario y 4.000 tropas han llegado a Salona, listos para cruzar el Adriático hacia Italia. Han pasado 4 años desde la gran victoria de Belisario sobre los ostrogodos, pero en su ausencia, la posición romana en Italia se ha desplomado. Luego de varios golpes y asesinatos, los godos han elegido a un nuevo rey para guiarlos. Un brillante guerrero, sabio y activo. Su nombre es Totila. Mientras el emperador Justiniano estaba distraído por la guerra en el este y la devastación de la peste, Totila atacó. Venció a un ejército romano desmoralizado, abandonado, sin paga ni suministros, y liderado por generales corruptos y en disputa. Muchos romanos optaron por cambiar de bando en lugar de luchar. Gran parte de lo que Belisario había logrado en 4 años de campaña se deshace. Solo Roma y algunas otras ciudades y puertos permanecen en manos romanas. Belisario, veterano de grandes victorias romanas contra persas, vándalos y ostrogodos, enfrentará su campaña más dura hasta ahora. Una lucha nuevamente por Italia, contra toda probabilidad y contra un enemigo formidable. Belisario parece enfrentar una tarea imposible. Con solo 4.000 tropas inexpertas, no puede arriesgarse a enfrentarse al rey godo Totila. Por el momento, debe mantenerse a la defensiva. Tiene un éxito temprano al poder relevar y reabastecer la guarnición de Drius, que estaba al borde de la rendición. Luego mueve sus fuerzas por mar hacia Rávena. Pero Belisario descubre que cada movimiento que hace en Italia, ya sea para reforzar una guarnición o extender el control, está obstaculizada por la falta de tropas y dinero. Envía a su viejo rival, Juan, sobrino de Vitaliano, de regreso a Constantinopla con un urgente pedido al emperador. Hemos llegado a Italia, poderoso emperador, sin hombres, caballos, armas ni dinero. Y creo que ningún hombre pueda llevar a cabo una guerra sin un suministro abundante de estas cosas. Belisario pide, sobre todo, que sus tropas de élite, sus famosos bucellari, sean liberados del servicio en el este y enviados a Italia. Belisario se retira a Dirraquio para esperar la respuesta del emperador. Mientras tanto, Totila fortalece su control sobre el centro de Italia y a finales de 545 avanza hacia Roma. La ciudad eterna está defendida por solo 3.000 tropas romanas bajo el mando de Besas.
Durante meses, los godos han interceptado los suministros enviados a la ciudad. Los civiles ya están hambrientos y la guarnición será la próxima. La ciudad ya no puede resistir. Unos meses después, Juan se reúne con Belisario en Dirraquio, con algunos refuerzos. Pero no es la primera vez que ambos generales discrepan sobre el siguiente paso. Juan quiere cruzar el sur de Italia y marchar por tierra hacia Roma, un viaje que podría tomar 40 días. Belisario cree que llegarán demasiado tarde para salvar la ciudad. Quiere llevar tropas y suministros lo antes posible, lo que significa navegar directamente a Portus, un viaje de 5 días con vientos favorables. Juan puede desembarcar en el sur, limpiar la región de godos y reunirse con Belisario cerca de Roma. El plan de Belisario arriesga dividir su pequeña fuerza, pero podría asegurar Roma y el sur de Italia para el emperador. Sin embargo, su última campaña estará plagada de infortunios. Cuando Belisario llegó a Italia, las cosas le salieron mal cada día, pues había incurrido claramente en la enemistad del cielo. Belisario navega hacia Portus, acompañado de sus tropas y su esposa Antonina. Pero una tormenta los obliga a detenerse en Drius. Son avistados por los godos que asedian el puerto, quienes informan a Totila. Para cuando Belisario llega a Portus, unos días después, los godos están en alerta, listos para cualquier intento de ayudar a Roma. Totila sabe que Belisario intentará mover suministros desde Portus a Roma a través del río Tíber. Entonces, 15 kilómetros al sur, construye un puente de madera fortificado con torres en cada orilla, llena de guerreros godos. Es un obstáculo formidable que Belisario deberá atravesar para salvar Roma. Mientras tanto, Juan desembarca con sus tropas en el sur. Rápidamente derrota a las fuerzas godas locales y asegura la región. Pero a pesar de los llamados de Belisario, Juan se niega a marchar al punto de encuentro en Roma. Cita la presencia de 300 godos en Capua, quienes siguen sus movimientos y lo convencen de que estaría marchando a una trampa. Belisario no puede esperar más. Deja a Isaac al mando en Portus, con estrictas órdenes de no abandonar su única base segura por ningún motivo. También envía un mensaje a Besas en Roma, ordenándole realizar un ataque de distracción en el campamento godo. Entonces, su convoy de 200 galeras reforzadas comienza a remontar el Tíber, lleno de tropas y suministros. Una fuerza de infantería los apoya en la ribera derecha. Después de despejar una cadena de hierro que cruzaba el río, llegan al puente fortificado de Totila. Gracias a un reconocimiento experto, Belisario no solo conoce su ubicación, sino también sus dimensiones. Ha construido una torre más alta que flota sobre 2 barcazas. Los romanos la empujan hacia una torre goda y dejan caer sobre ella un bote en llamas lleno de brea y alquitrán. La torre, con docenas de guerreros godos adentro, es incinerada. Los godos se apresuran desde su campamento para unirse a la batalla y rechazar el asalto fluvial de Belisario. Se desata una lucha feroz alrededor de los restos del puente. Pero no hay señales de la incursión de distracción de la guarnición en Roma. Besas, como luego sabrá, ha decidido no arriesgar a sus hombres. Las tropas de Belisario ganan terreno y comienzan a desmantelar el puente. Pero luego llega un mensajero con la noticia de que los godos han capturado a Isaac, quien estaba al mando en Portus. Belisario, por primera vez, parece perder su habitual calma.
asume que Portus ha sido capturada junto con su esposa y el único refugio del ejército. Sin esperar más información, dirige toda su fuerza para lanzar un ataque inmediato y retomar Portus. Pero cuando llega a la ciudad, descubre que Portus está a salvo. A pesar de las órdenes de quedarse quieto, Isaac había sido capturado en un ataque imprudente contra los godos en busca de gloria. Ahora se pierden momentos cruciales. Los godos han reforzado su posición y reanudar el ataque sería inútil. El intento de Belisario de salvar Roma ha fallado. Lo invade la desesperación. Luego cae enfermo de fiebre y casi muere. 10 años después de que Roma cayera ante Belisario, ahora cae ante Totila, sus puertas abiertas por tropas romanas hambrientas. Procopio relata que solo 26 soldados y 60 civiles son asesinados antes de que Totila ordene a sus hombres detener la matanza. Dentro de Roma, los godos encuentran solo unos cientos de civiles, hambrientos y en la miseria, refugiados entre los monumentos y templos de lo que fue la mayor ciudad del mundo. Roma es una ciudad fantasma. Totila decide arrasarla hasta los cimientos y comienza a demoler las murallas de la ciudad. Cuando Belisario sabe de esto, escribe al rey godo: entre todas las ciudades bajo el sol, Roma es acordada como la mayor y más notable. Cualquier insulto a estos monumentos sería considerado como un gran crimen contra la humanidad, pues con tal acción se priva a las generaciones anteriores del recuerdo de su virtud y a las futuras de la visión de sus obras. Belisario añade que si los romanos ganan esta guerra, no mostrarán misericordia al hombre que arrasó Roma. Totila cambia de parecer. Habiendo destruido las puertas de Roma y parte de sus murallas, marcha hacia el sur, llevándose a sus últimos habitantes. Juan se retira tras los muros de Drius, y el sur de Italia pronto vuelve a estar bajo control godo. Roma, la ciudad eterna, es abandonada. Se dice que es abandonada por todos los seres vivos, aunque sin duda hay quienes deambulan desesperados por los poros y por las calles desiertas. En la primavera del 547, Belisario, recuperado ya de su enfermedad, realiza un reconocimiento personal de Roma para inspeccionar sus defensas. Los godos se enteran de sus movimientos y Belisario y su escolta deben abrirse paso en una emboscada peligrosa. Pero el general romano ya ha visto suficiente y ha decidido reocupar Roma. No hay guarnición goda que se lo impida, pero estratégicamente parece una locura. ¿Cómo espera defender una ciudad vacía? Durante 25 días, él y sus hombres trabajan para almacenar provisiones y reforzar las defensas antes de que los godos regresen. Su presencia anima a algunos romanos a comenzar a regresar a la ciudad. Para cuando Totila y su ejército llegan, los romanos han reconstruido gran parte de las murallas, pero no han tenido tiempo de hacer nuevas puertas. Los godos atacan, seguros de la victoria. Los romanos les tienen una sorpresa: abrojos esparcidos en las rutas de acceso para mutilar caballos y hombres godos. Por 2 días enteros hay una feroz lucha en las puertas abiertas. Pero Belisario y sus hombres defienden obstinadamente sus posiciones. Pocos días después, los godos se preparan para lanzar otro ataque. Esta vez, los romanos están tan seguros que salen de la ciudad y enfrentan al enemigo en campo abierto. El propio abanderado de Totila es abatido
y los godos son derrotados. Totila, reprendido por sus propios hombres por no haber destruido Roma cuando pudo, ni guarnecerla, se retira a Tívoli. Por fin, la fortuna de Roma parece mejorar. Y llegan más buenas noticias cuando el emperador decide enviar más refuerzos a Belisario, unos 2.500 hombres. Belisario recibe la orden de unirse a ellos en Tarento, antes de restablecer el control del sur de Italia. Navega desde Portus con 900 hombres selectos. Pero una vez más, los vientos adversos lo desvían y debe desembarcar en Crotona, una costa hostil. A pesar de su experiencia, su caballería no establece centinelas mientras buscan suministros, y una gran fuerza de caballería goda los toma por sorpresa. Los romanos están superados en número 4-1. Muchos de los mejores hombres de Belisario caen en la lucha. El resto de su fuerza reembarca rápidamente y navega hacia Sicilia. Es una retirada humillante para Belisario, un general que ha conquistado todo a su paso, ahora expulsado de Italia por un pequeño grupo de bárbaros. La esposa de Belisario, Antonina, ha estado a su lado en toda la campaña. Ahora regresa a Constantinopla. Como amiga cercana y confidente de la emperatriz, espera que en persona pueda persuadirla para enviar a Belisario las tropas y suministros que necesita. La misión resultará inútil. Cuando Antonina llega a la capital, se entera de que la emperatriz Teodora ha enfermado y fallecido. En este punto de la guerra, los bárbaros se convirtieron indiscutiblemente en los amos de todo Occidente. Aunque los romanos habían sido decisivamente victoriosos al principio de la guerra gótica, como ya he relatado, el resultado para ellos fue que no solo gastaron enormes cantidades de dinero y vidas, todo sin provecho, sino que también perdieron Italia. La segunda campaña italiana de Belisario termina en frustración y fracaso. En enero del 549 es llamado de regreso a Constantinopla, presuntamente a petición de su esposa Antonina. Poco después de su partida, los godos finalmente toman Perugia. Al año siguiente, toman Roma. Flotas godas comienzan a atacar Sicilia y Dalmacia. Pero Justiniano sigue ignorando las ofertas de paz generosas de Totila, porque finalmente ha reunido un ejército suficientemente grande para llevar la guerra a los godos. Y otorga el mando no a Belisario, sino a su viejo rival, Narcés el eunuco, el chambelán del palacio. Narcés conduce el ejército a Italia en el 552. Decide actuar rápido y forzar una batalla decisiva contra Totila en la primera oportunidad. Logra su deseo en Busta Gallorum. Totila arriesga todo en una carga masiva de caballería contra el centro romano. Es recibido con una tormenta de flechas. Es un desastre. El propio Totila está entre decenas de señores godos que perecen. El poder militar godo en Italia se rompe. En solo 2 años, Narcés ganará más brillantes victorias contra los godos y los francos y pondrá fin a la guerra en Italia con una victoria. Los sentimientos de Belisario al enterarse de los triunfos de Narcés solo pueden adivinarse. Alegría y gratitud por una victoria romana, pero quizás amargura por haber tenido que luchar en la guerra por tanto tiempo y sin apoyo. Tras 25 años al mando de las tropas romanas, la carrera militar de Belisario parece llegar a su fin. Vive como un patricio rico y famoso en Constantinopla y sirve como asesor de confianza de Justiniano.
Poco se oye del gran general durante varios años, hasta el 559. Y ahora, tras un largo lapso, al ponerse una vez más la coraza y el casco y vestir el uniforme militar familiar de sus días de juventud, el recuerdo de sus hazañas inundó la mente del anciano y lo llenó de ardor juvenil. Kutriguros, nómadas guerreros turcos, quizás descendientes de los hunos de Atila, han amenazado al Imperio Romano por décadas. Justiniano usa una combinación de sobornos, fortificaciones y diplomacia astuta para mantenerlos a raya. Pero el sistema no siempre funciona. En 559, su jefe Sabergán lidera a los kutriguros al sur, cruzando el Danubio congelado. Se dividen en 3 grupos. Su jefe, Sabergán, lidera a 7,000 hombres hacia Constantinopla. Eluden las fortificaciones exteriores, las murallas largas, que están en ruinas y sin defensa. Apenas hay tropas en Constantinopla. Y a medida que los kutriguros se acercan, el pánico se extiende. Justiniano sabe que hay un hombre en la ciudad en quien puede confiar. Llama a Belisario y le ordena que se encargue de la defensa de la ciudad. El gran general, de ya casi 60 años, reúne a 300 veteranos y a un grupo de voluntarios ciudadanos y sale a enfrentarse al enemigo. Tiende una emboscada a la vanguardia formada de 2,000 kutriguros. Y cuando caen en la trampa, sus veteranos atacan desde ambos flancos, lanzando jabalinas. Entonces Belisario avanza con su fuerza principal en una carga frontal. Sus hombres gritan y rugen para atemorizar al enemigo. Los caballos arrastran ramas para levantar el polvo y ocultar su número. Los kutriguros están rodeados, atacados por todos lados y sin saber la verdadera fuerza del enemigo, entran en pánico y huyen. En palabras del historiador Agatías, los romanos los persiguieron de manera ordenada y disciplinada, acabando enseguida con aquellos que alcanzaban. Los bárbaros fueron masacrados en gran número mientras huían al galope, sin siquiera mirar atrás. Belisario ha ganado otra victoria famosa. Sin embargo, 3 años después, tras un fallido complot de asesinato contra el emperador, se encuentra nuevamente en desgracia. Bajo interrogatorio, los conspiradores mencionan a miembros de su casa, quienes a su vez implican al propio Belisario. Es una evidencia débil, pero Belisario es persona non grata durante 7 meses, antes de que Justiniano lo restituya. Este incidente da lugar a una leyenda medieval, que como castigo, Justiniano ordenó cegar a Belisario, quien se convirtió en mendigo a las puertas de Constantinopla. Era una de las historias favoritas de los neoclásicos del siglo XVIII, con sus temas dramáticos de tiranía, injusticia y caridad. Sin embargo, no hay pruebas contemporáneas que lo respalden. 3 años después, una sola línea en la crónica de Teófanes registra la muerte de uno de los más grandes generales de Roma. En marzo de este año, en la 13ª Indicción, murió Belisario el Patricio en Constantinopla y sus bienes pasaron a la Casa Imperial de Marina. No se dice más. El año es 565. Belisario habría tenido unos 60 años. El destino de su esposa Antonina es desconocido. En cuanto a Procopio, su gran obra, Historia de las Guerras de Justiniano, se publica en la década del 550, mientras Justiniano y Belisario aún viven. Es un logro asombroso de un autor que fue testigo de muchos de los eventos principales y conoció a muchas de las grandes figuras. Con el tiempo se le considera una de las historias más grandes y extensas que nos ha llegado del mundo antiguo.
Pero Procopio también escribe otro relato de estos tiempos, no publicado en vida, conocido como la Historia Secreta. En su introducción, escribe: me he visto obligado a ocultar las verdaderas causas de muchos de los eventos relatados en mis libros. Ahora será mi deber, en esta parte de mi historia, contar lo que hasta ahora he permanecido sin decir. Lo que sigue es un ataque escandaloso a las reputaciones de Teodora, Justiniano, Antonina y Belisario. Procopio describe a la pareja imperial como crueles, conspiradores y sobre todo codiciosos de dinero. Afirma que Teodora había sido una prostituta notoria en su juventud y que Justiniano está poseído por demonios. Antonina, según él, es una adúltera en serie que mantiene al patéticamente devoto Belisario bajo su hechizo. Muchas de sus acciones, incluso decisiones estratégicas, son atribuidas a la obsesión por el poder, la lujuria y la manipulación. La historia secreta permanece desconocida durante 1000 años, hasta que una copia manuscrita es encontrada en la Biblioteca del Vaticano y se publica. Los historiadores han debatido su contenido desde entonces. Una visión común es que esta obra surge de la desilusión posterior de Procopio con el gobierno de Justiniano, las guerras, los impuestos y crucialmente la influencia de Teodora y Antonina. Pues es un ataque ferozmente misógino, en el cual las mujeres son insaciables, intrigantes, engañosas y vengativas. Pero también está claro que gran parte de la historia secreta es deliberada hipérbole y parodia, no destinada a ser tomada literalmente, o quizás ni siquiera en serio. El emperador Justiniano muere 8 meses después de Belisario, en el 565. En esa época, reinar 38 años y morir en cama a los 83 era un logro asombroso. Su funeral, un evento de magnífica opulencia, lo vio sepultado en una tumba dorada en la iglesia de los Santos Apóstoles en Constantinopla. Dejó un imperio romano que se extendía desde el Cáucaso hasta las costas de España, desde los Alpes hasta los montes del Atlas. Estas conquistas tuvieron un costo enorme en vidas, tesoros y sufrimiento humano, y no pudieron ser sostenidas. 3 años después de la muerte de Justiniano, los lombardos invadieron Italia, conquistando gran parte de la península. En el siglo VII, ávaros y persas avanzaron hasta las murallas de Constantinopla, antes de que la marea de conquistas árabes musulmanas arrasara gran parte del imperio. Se ha argumentado que las costosas guerras de Justiniano dejaron exhausto al imperio romano, incapaz de resistir nuevas amenazas. Pero evaluaciones recientes ponen más énfasis en los errores de sus sucesores. Justiniano fue inmensamente afortunado de ser servido por uno de los grandes generales de la historia de Roma, aunque no siempre le correspondió su lealtad. En todos sus mandos, Belisario se distinguió por su lealtad, inteligencia, humanidad y decisión. Fue un hábil táctico que desafió las probabilidades en Dara. Llevó a cabo una campaña de corazones y mentes para recuperar el norte de África casi sin pérdidas. Liberó Roma y la defendió en 2 asedios desesperados. El imperio vería pocos generales de su calibre. Otra vez. Ha sido llamado el último romano. Si el video te gustó, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte a Historia Épica. Un enorme agradecimiento a Legendarian por las imágenes del juego Total War Attila. Echen un vistazo a su canal de YouTube para más videos sobre la historia militar de la antigüedad tardía.
Gracias también al profesor David Parnell de la Universidad de Indiana Northwest, el consultor de la serie. Pueden seguir a David en Twitter @ByzantineProof o a través del enlace en la descripción. Y gracias también a los seguidores de Patreon de Epic History TV, quienes hacen posible este canal.